Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Día 193, Antiguo Testamento, libro Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 2. Preparativos para el templo. Luego David ordenó que se reunieran los extranjeros que vivían en territorio israelita. De entre ellos nombró canteros que labraran piedras para la construcción del templo de Dios. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. Mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso le dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo listo. Luego llamó a su hijo Salomón y le encargó construir el templo para el Señor, Dios de Israel. David le dijo a Salomón: hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo, ante mis propios ojos: has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien me construya un templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado, yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo, y yo seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel. Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo tal como te lo he prometido, que te dé prudencia y sabiduría, para que cuando estés al frente de Israel obedezcas su ley. Él es el Señor tu Dios. Si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 3,300 toneladas de oro y 33,000 toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además, he conseguido madera y piedra, pero tú debes adquirir más. También cuentas con una buena cantidad de obreros, cánteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de trabajo, en oro, plata, bronce y hierro. Así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. Después David les ordenó a todos los jefes de Israel que colaboraran con su hijo Salomón. Les dijo: el Señor su Dios está con ustedes y les ha dado paz en todo lugar. Él ha entregado en mi poder a los habitantes de la región, y estos han quedado sometidos al Señor y a su pueblo. Ahora pues busquen al Señor su Dios de todo corazón y con toda el alma. Comiencen la construcción del santuario de Dios, el Señor, para que trasladen el arca del pacto y los utensilios sagrados al templo que se construirá en su honor. Capítulo 23. Los levitas. David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron los levitas que tenían más de 30 años y resultó que eran en total
38,000 hombres. De estos, 24,000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor. 6,000 eran oficiales y jueces. 4,000 eran porteros y otros 4,000 estaban encargados de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. David dividió a los levitas en grupo de acuerdo con el número de los hijos de Leví, que fueron Gersón, Coat y Merari. De los gersonitas, Ladán y Simí, los hijos de Ladán, fueron 3, Jehiel, el mayor, Setán y Joel. Simí también tuvo 3 hijos, Selomit, Jaziel y Eharam. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales de Ladán. Los hijos de Semí fueron 4, Yahat, Rizá, Jeus y Bería. Estos fueron los hijos de Simi. Yahat era el mayor y Sisa el segundo. Como Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, se les contó como una sola familia y se les dio un mismo cargo. Los coatitas, los hijos de Coat, fueron 4, Amiram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amiram fueron Aarón y Moisés, Aarón, y sus descendientes fueron los escogidos para presentar las ofrendas santas, quemar el incienso y servir al Señor y pronunciar la bendición de su nombre. A Moisés, hombre de Dios, y a sus hijos se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Sebuel fue el primero de las descendientes de Gersón. Eliezer no tuvo sino un solo hijo, que fue Rehabías, pero este sí tuvo muchos hijos. El primer hijo de Izhar fue Selomit. El primer hijo de Hebrón fue Jerías. El segundo, Amarías. El tercero, Jaziel. Y el cuarto, Jecamá. El primer hijo de Uziel fue Micaías. Y el segundo, Isías. Los meraritas, los hijos de Merari, fueron Mahli y Musí. Los hijos de Mahli fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Estas se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Musí tuvo 3 hijos, Mahli, Edar y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví por sus familias patriarcales. El censo los registró por nombre como jefes de sus familias patriarcales. Estos presentaban servicio en el templo del Señor y eran mayores de 20 años. David dijo: desde el que el Señor Dios de Israel estableció a su pueblo y estableció su residencia para siempre en Jerusalén, los levitas ya no tienen que cargar el santuario ni los utensilios que se usan en el culto. De acuerdo con las últimas disposiciones de David, fueron censados los levitas mayores de 20 años, y su función consistía en ayudar a los descendientes de Aarón en el servicio del templo del Señor. Eran los responsables de los atrios, de los cuartos y la purificación de todas las cosas santas, en fin, de todo lo relacionado con el servicio del templo de Dios. También estaban encargados del pan, de la presencia de la harina para las ofrendas de cereales, de las hojuelas sin levadura y de las ofrendas fritas en sartén o cocidas, y de todas las medidas de capacidad y de longitud. Cada mañana y cada tarde debían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Asimismo, deberían ofrecer todos los holocaustos que se presentaban al Señor los sábados y los días de luna nueva y durante las otras fiestas. Así que siempre servían al Señor según el número
de la fundación que se le asignaba, de modo que tenían a su cargo el cuidado de la tienda de reunión y del santuario. El servicio que realizaban en el templo del Señor quedaba bajo órdenes de sus hermanos, los descendientes de Aarón. Nuevo Testamento. Entramos al libro de Romanos, capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Cristo, Jesús llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Pablo anhela visitar Roma. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdos a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos, para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que uno a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 84. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas cuando pasa por el valle de las lágrimas. Lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses.
Meditación del día de hoy. Entramos hoy en el libro de Romanos y podemos ver en esta carta cómo Pablo había anhelado visitar, ¿verdad?, y ministrar a los cristianos. Me encanta porque Pablo les dice, no solamente él quiere ir a imponer manos, sino él quiere ir a sacar fruto y también el ser bendecido. Qué precioso es cuando entre cristianos, ¿verdad?, nuestra familia de la fe, podemos llenarnos unos a otros. No vemos un hermano crecer, ver que da fruto al 100%. Uno se tiene que alegrar, porque de no alegrarte, puede que haya algo en tu corazón. Te hago esta pregunta. Entre las personas que estás rodeado, que están creciendo en la fe o que llegaron al mismo tiempo que tú y han avanzado un poco más, ¿ha entrado un poco de envidia a tu corazón? En esta hora, reprenda al enemigo de tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque así como Pablo, con humildad, anhelaba acercarse a esos hijos espirituales, hablarles de la palabra de Dios, es maravilloso ver que él lo único que anhelaba era recoger esos frutos. Y una de las cosas que más me encanta de Pablo es este verso 16, donde dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¡Qué precioso! No te avergüences del evangelio y dile al Espíritu Santo que cada día seas fortalecido. Bendiciones.